Buenas noches. Bueno, perdón por la demora, nos vamos incorporando de a poco. Hoy es la última sesión. Alguien, si se van incorporando, vayan, por favor, admitiéndolos. Bueno, llegamos al final. Parece una mentira que esta loca idea se haya cumplido de principio a final y tan exitosamente. No puedo estar más que contenta. Estamos en el cuarto encuentro del seminario de lectura de el libro de Enrique Gimbernat, del profesor emérito Enrique Gimbernat, Delitos cualificados por el resultado y causalidad. Lo organizamos en el marco del proyecto de CIT, Delitos calificados por el resultado. Y en este encuentro vamos a exponer la parte final del libro, con todo lo bueno y todo lo malo que tiene la parte final del libro. Es precisamente sobre delitos calificados por el resultado, más allá de la primera parte que voy a hablar un poquito yo, pero es sobre tipos penales que hoy se encuentran derogados, o sea, tipos penales del Código Español de 1944. Piensen que más allá de las múltiples reformas que tuvo el Código Penal Español, en 1995 tiene una reforma integral que todavía sigue siendo el código vigente a día de hoy y sus innumerables reformas que a partir de ese código surgieron. En estas páginas, Gimbernat quizás, y más allá de todas las particularidades, que algunas nos vamos a centrar, otras no, nos va a mostrar por qué tanta oposición de la doctrina española a la categoría delitos calificados por resultado. Creo que ahí hay un punto en donde hay que trabajar que más allá de que a lo mejor todo este enfrentamiento a la categoría era más que nada una crítica a los tipos penales que en aquella época eh, regulaban conductas que eran denominadas por la doctrina delitos calificados por resultado y que veremos si realmente son o no delitos calificados por el resultado. Antes de comenzar, quiero agradecer profundamente a todos los expositores y las expositoras en este seminario. El seminario se está grabando porque después lo transmitimos para que no solamente compartamos el momento en vivo, sino también podamos compartirlo para las personas que no pueden estar ahora acá. Y quiero agradecerle al grupo de investigación que nos viene siguiendo, que ya arrancamos con el curso. Muchos son ayudantes en la Comisión de Derecho Penal, así que de teoría del delito, así que tenemos tarea doble, otros tarea triple, etcétera. Así que muchas gracias por leer, por estar acá, por tomarse muy seriamente esta tarea. Y muchas gracias a todos los que nos fueron acompañando a lo largo de todos estos eventos, que por suerte tenemos seguidores fieles, como Álvaro, lo veo ahí firme, siempre, no faltó nunca. Gracias Álvaro por estar, la verdad. Y a todos los que hoy no pudieron estar, Nicolás también me escribió para decirme que no podía estar, pero que nos iba a acompañar después. Bueno, no va a ser la última actividad que vamos a hacer en el marco del proyecto, ya tenemos previstas por lo menos dos encuentros con un profesor, va a ser de Colombia, que nos va a contar cómo es la situación de los delitos calificados por resultado en Colombia el 22 de septiembre. Tenemos el 27 de noviembre a Francesco Viganò, que es titular de la Bocconi y además de Italia, y además es ministro de la Corte Constitucional italiana, que tenemos el honor y la suerte de que tan generosamente haya aceptado acompañarnos en este proyecto y contarnos un poco sobre Italia. Italia me genera fascinación porque tiene una regulación bastante eh, provocativa en términos de imputación en el código, pero a lo mejor tiene una lectura constitucional que nos va a poder explicar seguro con con la simpleza y con la profundidad que tiene Francesco Vigano. Mientras tanto, vamos a terminar lo que empezamos, que es este seminario de lectura, y en esta última parte, entonces, Kim Bernat va a hacer lo que venía haciendo. Por un lado, criticar a las teorías de la causalidad utilizadas como teorías de imputación, es decir, para poder dejar afuera cursos causales anómalos o conductas que no eran adecuadas.
como él lo llama basándose en la teoría de la causalidad adecuada, y va a insistir en cómo hay que interpretar a estas clases, cómo hacer para dejar fuera de la imputación o de la responsabilidad penal a cursos causales anómalos o causas que considere que no son adecuadas. Para eso va a insistir en su tesis basada en todo esto que él va a desarrollar acá y que en algún punto va a complementar a la teoría de imputación objetiva, que es el fin de protección de la norma, y se va a oponer fuertemente a la responsabilidad objetiva, al versar en red ilícita en sus distintas formas. Em, ant- Antes de empezar a criticar a los delitos calificados por resultado de manera puntual, él va a trabajar dos aspectos cortitos que voy a desarrollar yo muy brevemente, y después va a hablar Clara Rombolá, que ya es magíster, es egresada de la Universidad de Buenos Aires y es magíster en la Universidad Torcuato Di Tella, y después va a hablar Martino Klander, que está haciendo su también es egresado de la Universidad de Buenos Aires y está haciendo su especialización y su maestría en la Universidad de San Andrés. Así que bueno, con toda esta presentación arranco con la última parte y de nuevo gracias. En los capítulos 5 y 6, Gimbernat va a trabajar dos aspectos antes de meterse de lleno a hablar de los delitos calificados por resultado. En primer lugar, va a hablar de los procesos causales irregulares en los delitos imprudentes, y en segundo lugar va a hablar de la autoría accesoria. La autoría accesoria es lo que hoy conocemos como causalidad acumulativa. En el primer caso, en los procesos causales irregulares en los delitos imprudentes, más allá de todo lo que él va a decir, la conclusión, voy a empezar por la conclusión a la que él va a llegar es a que estos problemas del tratamiento de las cadenas causales anómalas en delitos imprudentes están poco estudiadas. Siempre la lectura de este libro tiene que ser contextualizada, 1966, pensemos mitad del siglo pasado, el análisis de la imprudencia y del tipo penal imprudente desde aquel entonces hasta hoy ha tenido un desarrollo exuberante. Así que pensemos en que en ese momento la imprudencia estaba siendo objeto de un desarrollo sistemático muy fuerte, pero que estaba en su arranque. Entonces, él lo que intenta mostrar con algunas cosas que nos van a parecer raras, que él se pregunta, ¿debe responder por homicidio imprudente quien tras infringir una lesión leve de forma imprudente ve la muerte del lesionado debido a una cadena causal anómala? Y pone como ejemplo el descuido del médico, pero también la predisposición de la víctima, en el mismo concepto. Para él era una causa eh, anómala, o sea, una cadena causal anómala, el descuido del médico. A nosotros quizás hoy esto nos resulta chocante, porque un descuido de un médico sería raro que lo consideremos una cadena causal anómala. Lo cierto es que él va a concluir que no es un problema de causalidad. Es decir, cuando estamos ante una cadena causal anómala, lo cierto es que estamos ante un curso causal comprobado. Entonces, él va a descartar la posibilidad de que los cursos causales anómalos en los delitos imprudentes sean materia de exclusión, o sea, que los podamos excluir del análisis de la responsabilidad en el ámbito de la causalidad. Él insiste en que esta clase de análisis tiene que hacerse en un estadio posterior, en un estadio, en un análisis normativo, y más allá de los múltiples ejemplos que él va a poner, lo cierto es que él va a terminar concluyendo, como todos ya esperamos a esta altura de su libro, que esto se va a resolver en la dogmática de los delitos imprudentes y en relación con el ámbito de protección de la norma. Es decir, para saber si hay que tener en cuenta ese curso causal o no como una conducta jurídico-penalmente relevante, habrá que estarse, según Gimbernat, a, a lo que la norma nos diga, que esa es la finalidad que tuvo el legislador al tipificar esa clase de conductas. E insiste en que esto, o sea, son muy poquitas páginas que dedica a esto, insiste en que debe
profundizarse el estudio de la dogmática de los delitos imprudentes. En algún punto creo que Gimbernat, en ningún lado de su texto surge que él adhiere a la teoría de imputación objetiva de Roxin, de que para haber imputación objetiva tiene que haber una creación de un riesgo no permitido que se realice en el resultado. En algún punto este libro nos hace pensar que él, como criterio de imputación, solo acepta la idea de que tiene que estar dentro del fin del fin de protección de la norma. Esto es algo que deberíamos discutir después, porque en ningún lado de todo el texto surgen otros criterios de imputación objetiva, salvo el fin de protección de la norma. Es decir, que el comportamiento esté incluido dentro del fin de la protección de la norma. En el capítulo sexto, él va a hablar de una problemática que en términos de causalidad es sencilla, que él lo llama autoría accesoria. A mí me hace mucho ruido este título porque la autoría accesoria me hace acordar a la participación accesoria y en todos los manuales de derecho penal esto lo conocemos como causalidad acumulativa. Hay causalidad acumulativa cuando dos personas de manera independiente, es decir, sin haber un acuerdo comunicado una con la otra, eh, coloca una causa para producir un determinado resultado que por sí sola no es suficiente para producirlo, pero sí es necesaria. Vamos con el ejemplo. Dos personas colocan la mitad de la dosis, o bueno, podemos hacer miles de combinaciones, uno un tercio, el otro el 70%, lo que sea, pero pongamos la mitad de la dosis para producir una muerte por envenenamiento a una persona, con el dolo de que se produzca la muerte de esa persona, y la persona muere, pero por la acción conjunta de las dos, de las dos conductas. Es decir, ninguna de las dos por separado habría producido la muerte, pero juntas la muerte era inevitable. Es decir, todas son condiciones necesarias para la producción de la muerte, pero ninguna es una condición suficiente. Esto desde el punto de vista causal, desde la teoría de la condicio sine qua non, no nos presenta ninguna dificultad. Si sacamos una de las dos, o sea, podemos probar que las dos son causales porque si eliminamos, suprimimos mentalmente una de las causas, la muerte desaparece. Entonces nosotros generalmente damos causalidad, lo trabajamos como un problema que no presenta ninguna dificultad en términos de causalidad, pero nunca seguimos analizando este caso en la imputación objetiva. O sea, nunca lo hicimos. Entonces, acá él pregunta, bueno, está bien, dice Gimbernat, acá nos dice, este no es un problema de causalidad hay, pero ¿qué clase de, qué imputamos? Imputamos el resultado, imputamos la tentativa a los dos, porque hubo un resultado. Entonces ahí él analiza que la teoría, de acuerdo con la teoría de la condición, utilizada como una teoría de imputación y no como una teoría causal, en sus seguidores, él menciona a Frank, a Lee Smith, a Müller, Spender, Metzger, Baum, o sea, a todos los causalistas de aquella época, que se basaban en esta idea y que trataban de resolver este problema en el ámbito de la causalidad, pero normativo, ¿no? Utilizando un criterio normativo y no causal. Decían, bueno, ellos atribuían por medio de esta teoría el delito consumado a las dos personas, es decir, causalidad y culpabilidad, delito consumado a los dos. En función de la teoría de la adecuación, eh, de acuerdo con esta teoría, terminaban concluyendo que solo eran responsables por tentativa. Y Gimbernat lo que va a decir, bueno, esto no es un problema causal, o sea, la causalidad no nos va a decir si podemos atribuir el resultado o si podemos atribuir solamente las tentativas. Y él va a intentar dar una respuesta a esta problemática a partir de nuevo de su postura del fin de protección de la norma, pero ¿en qué sentido? Él va a decir, bueno, acá vamos a tener que analizar el proceso causal. Y si hay un error en el proceso causal en la persona que realiza ese comportamiento, en tanto es esencial, si la persona está confundida en cuanto al proceso causal que está llevando adelante de manera esencial,
entonces para él va a haber que atribuirle la tentativa y si ese error no es esencial, va a haber que atribuirle el delito consumado. No sé si me termina de convencer de esta postura, claramente, pero me parece que es un buen intento, por lo menos despeja el problema y dice, bueno, no es un problema causal, es un problema de imputación, aunque él no lo diga de esta manera, es un problema de imputación objetiva, y dentro de la imputación objetiva, él brinda una idea que tiene que ver con el error dentro del proceso causal, de la importancia del error del proceso causal, es decir, qué se representa a la persona. Sí. Y él va a decir que en este caso hay que, voy a dar la conclusión de él, que hay que atribuir las tentativas porque cada una de estas personas se representó, el proceso causal que se representan es matar solo, o sea, no matar junto a otra persona, que su comportamiento solo produciría ese resultado. Entonces, como esto es completamente diferente para él que matar junto con otra persona, entonces el proceso causal es distinto y habría que atribuir las tentativas. Podemos discutirlo después. Así que le paso a Clara que va a arrancar a hablar del 501, del famoso 501, lo que se supone que es el homicidio en ocasión de robo. Te lo dejo todo para vos, Clara. Muchas gracias. Bueno, en el capítulo 7, Gimbernat, en realidad el capítulo 7 es un capítulo medular porque profundiza sobre el concepto de responsabilidad por el resultado u objetiva, y da las críticas del versari in re ilíquita, recoge cuál es la discusión en Alemania sobre la vergonzante responsabilidad por el azar, cuál es la recepción de estas ideas en España, cuál es la recepción también en Alemania sobre estas críticas que sobre todo se basan en la lesión al principio de culpabilidad. Esto, de hecho, desembocó en la introducción del parágrafo 56, que fue un hito al disponer que una pena superior vinculada con una consecuencia especial solo se impondrá si el autor produce esa consecuencia, al menos imprudentemente. Básicamente lo que sucede con el parágrafo 56 es la supresión de los delitos calificados por el resultado. Y pese a que era algo que la doctrina alemana estaba pidiendo hace mucho tiempo, hubo críticos de la introducción del parágrafo 56 y también Gimbernat recoge las ideas opositoras a la supresión de los delitos calificados por el resultado. Y el primer argumento que tienen quienes se opusieron al parágrafo 56 es que la responsabilidad por el azar también existe en los delitos dolosos y culposos y que entonces, en realidad, los delitos calificados por el resultado no serían ninguna excepción. ¿Por qué? Porque en definitiva la culpabilidad se basa en la mayor o menor, si se produce o no el resultado. Es decir, en los delitos imprudentes, si no hay un resultado, esa acción imprudente queda impune. Y en los delitos dolosos, si el resultado no se produce, al quedar en estadio de tentativa, recibe una menor pena. Gimbernat refuta esta idea y dice que el problema viene de esta doble noción sobre el azar como imprevisibilidad y el azar como circunstancias no controlables. El azar como imprevisibilidad, bueno, sí, se refiere a la imputación de consecuencias imprevisibles que desde luego lesiona el principio de culpabilidad. Sin embargo, él dice este tipo de imputación existe en delitos calificados por el resultado. De hecho, en el homicidio preterintencional y en el robo con homicidio, que es después una de las figuras en las que más se centra para desarrollar su tesis, su teoría. Y después está el azar como circunstancias no controlables, que esto en realidad se refiere a que el resultado depende de factores externos al poder humano. Y esto, bueno, al ser una cadena previsible, no lesiona el principio de culpabilidad. Entonces, en conclusión, esta equiparación que pretendía hacer la doctrina que se oponía a la incorporación del parágrafo 56 es errónea. Y después, el segundo argumento que sostenían quienes estaban en contra del parágrafo 56 se basaba en
la punición de comportamientos reprochables que dependían de la producción del resultado. De nuevo, acá Gimbernat hace todo un desarrollo sobre el verdadero significado del principio de culpabilidad y como límite. Pero el principio de culpabilidad en realidad solo interviene después de que se definen los hechos típicos para asegurar que solo los culpables entre esos hechos sean sancionados. Y entonces también considera que esta crítica no implica una vulneración al principio de igualdad, porque la presencia o ausencia de un resultado hace que los supuestos de hechos sean desiguales. Entonces, con esta base, él traslada la discusión al contexto español y se centra en la teoría, él propone la teoría de lo injusto típico como una alternativa a las teorías causales. Y se pregunta si es una buena teoría para poder explicar o para poder limitar los distintos resultados, como explicaba Ale, o los cursos causales anormales que no, o atípicos. Entonces, argumenta que la ley tiene que ser razonable y considera que tiene que ser tomada en cuenta la capacidad humana limitada de prever el futuro. Esto, por lo tanto, para que un comportamiento sea antijurídico, el resultado debe haberse producido adecuadamente. ¿Cuál es la paradoja en los delitos calificados por el resultado? El problema surge que la ley acá, para él, no es razonable, porque impone una pena por un resultado que no es subjetivamente previsible y no requiere que el resultado se haya causado imprudentemente. Para poder explicar la relación típica en los delitos calificados por el resultado, usa las ideas de von Kries, no sé si lo pronuncié bien, pido disculpas si no es así, que fue pionero en señalar que en los delitos calificados no basta una acción base y un resultado condicionalmente unido, sino que se requiere una especial relación entre ambos, es decir, la relación causal adecuada o relación típica. La acción base en los delitos calificados encierra un peligro específico respecto del resultado. Y acá da distintos ejemplos. De hecho, no sé, la venta de alimentos corrompidos que pone en peligro la vida, por eso se da el resultado muerte, y esto está tipificado como un delito calificado por el resultado. Pero también en esta parte del texto da ejemplos de una relación atípica. Si un niño abandonado muere en un accidente de ambulancia que lo recogió, o si la compradora de alimentos corruptos es asesinada por su marido indignado por el sabor, hay acción base, hay resultado, hay relación causal material, pero falta esta relación típica. La muerte no se produce por el peligro que el legislador tuvo en mente al sancionar el tipo penal. La ley entonces solo tipifica la realización del peligro contenido en la acción base. Como conclusión, entonces, para que un delito calificado exista, la calificación, el resultado, debe ser consecuencia del peligro creado por la acción base, que fue lo que motiva al legislador a configurar el delito. Igualmente, hace una salvedad a Gimbernat y que las excepciones notables a este principio de adecuación es que, por ejemplo, lo ve en el homicidio preterintencional y en el homicidio con robo, que son dos tipos penales que él se aboca mucho a analizar. También analiza como casos de delitos calificados por el resultado los delitos de aborto y el aborto realizado por un médico. Acá, estas figuras en realidad las utiliza para explicar la relación causal adecuada, sobre todo, y da ejemplos sobre cómo la acción base encierra un peligro respecto de un resultado típico, y también da ejemplos de cursos causales inadecuados, que no deben ser tenidos en, digamos, no pueden ser imputables al autor. Por eso voy a concentrarme en realidad en el comportamiento típico en el robo con homicidio. Acá vale hacer una aclaración que igual Ale ya le introdujo, que es que
el artículo 501 ya no existe como tal, pertenecía al Código Penal Español de 1944, en la reforma de 1995 con el Código Penal Democrático se eliminó, pero el artículo 501 preveía en sus distintos incisos los distintos supuestos de robo con violencia o intimidación. Después el resto de los otros robos con fuerza en las cosas estaban regulados a su vez en otros artículos. La regulación era muy extraña, estaba muy desmembrado el delito de robo. El artículo 501, número 1, que es el que voy a leer, o sea, tienen toda la norma ahí, no la voy a leer para no perder tiempo, pero en lo que acá interesa, dice, el culpable de robo con violencia o intimidación en las personas será castigado con la pena de reclusión mayor a muerte cuando con motivo u ocasión del robo resultare el homicidio. ¿Cuál es la tesis de Gimbernat? El robo con homicidio es un delito complejo y al mismo tiempo, pero no siempre, es un delito calificado por el resultado. Él utiliza un método de interpretación excluyente. Habrá robo con homicidio a menos que el supuesto contradiga la naturaleza del delito complejo. Y al mismo tiempo, si el homicidio era subjetivamente imprevisible, la del delito calificado por el resultado. Él, para poder analizar esta figura, traza dos criterios limitativos. El primero es considerar el robo con homicidio un delito complejo y hace una introducción a la estructura del delito complejo. Para eso se vale, a modo de ejemplo nada más, de la figura de daños lucrativos, porque presenta problemas análogos. Desarrolla la discusión en la doctrina de esa época sobre cómo debía ser interpretado este tipo penal, pero en lo que acá estrictamente nos interesa, explica cuál es la naturaleza del delito complejo. No es simplemente la comisión de dos delitos, sino que se requiere una especial conexión y una relación característica entre ambos. Si falta esta conexión de medio a fin, se aplica la regla de concurso de delitos y no el delito complejo. Por ejemplo, en el robo con fractura, que también era un tipo penal que estaba en el artículo 504, romper la pared es un medio para la sustracción. Entonces, en principio, parecería ser que la tesis de Gimbernat se orienta a la relación medio-fin como estructura de los delitos complejos, como la esencia de los delitos complejos. Para analizar eso, en el homicidio con robo, diferencia o identifica los tres escenarios clásicos, que es matar y luego querer sustraer y luego matar para huir y asegurar el botín, y matar para sustraer, que son también todas figuras que estaban reguladas. Analiza cada uno de los escenarios. La intención subsiguiente de sustraer, bueno, tanto la doctrina como la jurisprudencia mayoritaria excluyen este supuesto como robo con homicidio y aplican el concurso de delitos. ¿Por qué? Porque falta precisamente esa relación, esa conexión especial de medio a fin entre la muerte y el propósito de robo. La muerte, después de consumada la sustracción, lo mismo. También falta esa relación de medio a fin, pero además en este punto él hace especial hincapié en que se excluyen otros comportamientos típicos de la sustracción, como el hurto, las estafas o el robo, no con violencia, sino con fuerza en las cosas. Todas esas conductas quedan excluidas. Y finalmente, la tesis central de él es que la muerte como medio para la sustracción es la verdadera relación típica compleja en el robo con homicidio, es decir, la tesis de medio a fin. ¿Cuál es su fundamento para esto? Primero, tiene un argumento sistemático, que es la coherencia con los otros delitos de apoderamiento. Así como en el hurto o en la estafa con homicidio no se subsumen en el artículo 501, número primero, porque la sustracción se consuma sin la muerte, la misma idea tiene que regir si la muerte subsigue a un robo con violencia. ¿Por qué? Porque la muerte no fue el medio para el apoderamiento.
La ubicación sistemática del delito. Si el homicidio es el medio para el apoderamiento, la inclusión en el título de delitos contra la propiedad se justifica, pero si la muerte ocurre después de consumado el apoderamiento, por ejemplo, para evitar una denuncia, ya no tiene ninguna relación con la propiedad y debería ubicarse en otro título. No sé, por ejemplo, en los delitos contra la administración de justicia. Y después, la analogía con otros delitos complejos. Muchos otros delitos complejos como la violación, aborto, amenazas condicionales tipifican una relación de medio a fin con la violencia, la intimidación y la meta delictiva. Las muertes posteriores, por ejemplo, para huir, son una mera sucesión temporal y no una relación característica del delito complejo. Y después está el argumento material, que es básicamente la elevada pena que tiene este delito, que es de reclusión mayor a muerte, que solo se justifica si el móvil del autor es la codicia y no el deseo de escapar de la justicia. En la tesis central de él, que es la de medio a fin, recibió objeciones por parte de la doctrina. De hecho, muchos autores, con la complejidad que tiene la redacción y la técnica legislativa del 501, le criticaban a Gimbernat que, bueno, que en realidad no en todos los supuestos del artículo 501 tenía sentido esa relación de medio a fin. Por ejemplo, citaban como la prueba palpable de esta falta de necesidad de relación de medio a fin el robo con violación. ¿Por qué? Porque la violación no es un medio para el apoderamiento. A esto Gimbernat replica que la diferente redacción, robo acompañado en contra de con motivo o vocación, refleja una diferencia estructural esencial. ¿Por qué? Porque el legislador no es que no quiso redactar el robo con motivo o vocación de violación. Simplemente no pudo. ¿Por qué? Porque el robo con violación, la violación nunca puede ser un medio para la sustracción. No existe una relación de medio a fin, sino una mera sucesión temporal. En definitiva, la relación en el robo con homicidio debe ser de medio a fin por consideraciones sistemáticas, literales y materiales. El segundo criterio limitativo que usa para analizar el robo con homicidio es el de delito calificado por el resultado. Hasta ahora, la estructura de delito complejo no nos dice nada sobre la culpabilidad, explica Gimbernat. Y se pregunta si queda abarcado en el artículo 501, número 1, aquellas muertes que son dolosas, imprudentes y, como las llama él, fortuitas. Para él quedan abarcadas las tres, a pesar de que está en desacuerdo de una imputación de un homicidio fortuito y de considerar que es algo que debería modificarse de ley ferenda, que eventualmente sucedió. La relación típica en el delito calificado de robo con homicidio, entonces, cuando la muerte es dolosa o culposa, es que la violencia debe haber sido el medio para el apoderamiento. Cuando la muerte es fortuita, además de esta relación especial característica de los delitos complejos, se exige que exista que el peligro de la acción base, que el resultado quede cerrado por el peligro de la acción base. Por ejemplo, sería un curso causal atípico, la muerte de la víctima por ahogamiento en la playa mientras se recupera de las lesiones del robo. Entonces, finalmente, Gimbernat se pregunta, bueno, ¿cuál es la acción base peligrosa que regula el 501? ¿Cuál de todas las que están ahí es la que deberíamos tener en cuenta como un peligro para la vida? Y él concluye que tiene que ser sí o sí el robo con violencia o intimidación. Y excluye, obviamente, el robo con fuerza en las cosas, porque los escalamientos o las fracturas no representan un riesgo para la vida. O sea, la acción base peligrosa tiene que ser sí o sí la violencia o intimidación. Sin embargo, también siembra cierta duda, pone una objeción respecto de la intimidación. ¿Por qué? Porque no parece tampoco posible que por medio de la intimidación
se pueda crear un riesgo para la vida. Eh, Él postula que una muerte por el susto, o sea, producida fortuitamente, tiene que ser directamente atípica y da también como justificación a esta postura que no existen otros delitos calificados de muerte en los que, digamos, por susto, por intimidación. Entonces, como conclusión, Gimbernat sostiene que el delito de homicidio con robo como delito complejo solo comprende la muerte, ya sea dolosa, culposa o fortuita, siempre que haya sido el medio para alcanzar o sustraer la cosa. Y como delito calificado por el resultado, excluye las muertes que no suponen la realización del peligro de la acción base y específicamente la muerte por susto fortuita a consecuencia de la intimidación. Y después, nada, pasa, acá sí le paso la posta a Martín porque analiza el homicidio preterintencional. Gracias, Clara. Buenas noches a todos. Gracias por el espacio, especialmente a Alejandra. En este último capítulo, Gimbernat trata, se centra en los homicidios preterintencionales, que para el que no esté tan al tanto, es la figura jurídica que refiere a la situación en la cual una persona, con el dolo de causar lesiones, produce un resultado de muerte imprudentemente o incluso, vemos en la doctrina española antigua, de modo fortuito. Antes de ver a Gimbernat y de ver su tesis, su solución para los casos de homicidio preterintencional, que ya adelanto, él mismo dice que es injusta en cierto modo con el principio de culpabilidad, porque él trata de ser realista en el marco normativo en el cual se expedía, ¿sí? Eh, lo que nos interesa a nosotros de tratar el análisis de Gimbernat sobre el homicidio preterintencional radica en que nosotros tenemos una regulación del homicidio preterintencional bastante parecida a la que había en aquel momento en España. Nosotros en el artículo 81, inciso B, tenemos regulado como atenuante del homicidio la conducta de quien, con el propósito de causar un daño en el cuerpo o en la salud, produjere la muerte de alguna persona cuando el medio empleado no debía razonablemente ocasionar la muerte. Acá en la propia descripción del código podemos ver que se está atribuyendo responsabilidad objetiva, ya que si el medio empleado razonablemente no debía causar la muerte, es algo justamente imprevisible desde el objetivo y de lo subjetivo para la persona que está cometiendo esas lesiones. Entonces, todo el desarrollo que hace Gimbernat en materia de delitos calificados por el resultado y en concreto en materia de homicidio preterintencional nos sirve mucho a nosotros para poder hacer una interpretación correcta de este artículo e interpretarla en clave constitucional conforme al principio de culpabilidad. eh, y de este modo la doctrina argentina lo interpreta en base a las ideas que ya traía en ese momento Gimbernat. Actualmente se interpreta que las lesiones seguidas de muerte eh, van a poder, mejor dicho, el resultado de muerte causado de forma inculpable solo va a poder ser atribuido cuando ese resultado sea consecuencia del riesgo creado por la acción base. Es decir, como decía Gimbernat, no cualquier relación causal material va a ser suficiente para atribuir ese resultado. Dicho esto, antes de sentarnos a leer a Gimbernat, es necesario entender el contexto en el que escribía él. Él escribe su libro en 1966, cuando regía el Código de 1944 en España, que es un código que difiere sustancialmente de lo que es el código que tienen hoy desde la reforma del 95, como decía Alejandra, porque básicamente en materia de preterintencionalidad, en ese momento había un montón de normas relativas a la atribución de responsabilidad por el resultado que hoy ya no existen. Hoy, los casos de lesiones seguidas de muerte u homicidio preterintencional son resueltos por la doctrina mediante la aplicación de las reglas de concursos, es decir, el homicidio preterintencional es tratado como un concurso entre lesiones dolosas y homicidio imprudente. No obstante, Gimbernat escribe en otro contexto en el cual no solo estaba plagado de normas el código relativas a la atribución por el resultado, sino que regía el principio de versari in re illiquita, lo que quiere decir que se atribuía responsabilidad objetiva, es decir, la persona que actuando ilícitamente causaba un resultado más grave que el que pretendía, para el cual tenía dolo, era responsable también por ese resultado independientemente de su culpabilidad.
Entonces, en base a esto, Gimbernat, en cierto modo, se sincera para tratar el homicidio preterintencional. Lo que hace él es básicamente interpretar las distintas normas y las distintas posturas que había en la doctrina. Lo que ocurría, si, cuando vean el capítulo, verán que Gimerda se dedica la mayor parte del tiempo a hablar, o de las hojas, a criticar a la postura de los demás autores. Los demás autores lo que hacían era interpretar extensivamente o irrazonablemente ya las normas vinculadas con la preterintencionalidad para escapar un poco de este principio de responsabilidad objetiva que regía en el Código Español. Lo que querían hacer era tomar una decisión, era un fin bueno el que tenían los autores, pero era contra legem, ya que había un código que se regía por el principio de versari in rei licita. Lo que hace Himbert justamente es sincerarse con esto y toma una postura, como él dice, realista pero insatisfactoria. Él, en base a las reglas generales vinculadas con los delitos calificados por el resultado, dice que tienen que ser aplicadas al caso del homicidio preterintencional, es decir, que no cualquier relación causal va a ser suficiente para afirmar que la acción base causa el resultado calificado, sino que vamos a necesitar esta relación de adecuación o una relación típica específica. Por ejemplo, él da el caso en el cual, como ejemplo de conducta que no sería típica del homicidio preterintencional, da el caso de quien le da una cachetada a una persona que huye despavorida y se tropieza y se rompe la cabeza y fallece. Ese sería justamente un caso en el cual él considera que no se realiza el riesgo en el resultado. Sin embargo, aplicando estas reglas generales, incluso así, él reconoce que existen problemas, al igual que en el homicidio en ocasión de robo. Lo que ocurre acá es que en el homicidio preterintencional, por la naturaleza del delito, él dice que en muchas ocasiones el peligro creado es tan reducido que se vuelve objetivamente imprevisible para el autor. Él da como ejemplo de realización del riesgo en el resultado, aunque muy reducido, el caso en el que una persona empuja a otra, que se trastabilla y se tropieza y fallece por un golpe en la cabeza, por ejemplo. En estos casos, Gimbernat, si bien según dogmáticamente dice que esto es incorrecto, entiende que en el contexto normativo en el que él estaba no podía resolver este problema de otra manera que castigando ese resultado. ¿Por qué? Porque, como decíamos, el principio que regía todo el Código Español era el de versari in rei licita. En conclusión, la solución que toma Gimbernat al respecto es, como él dice, tiene que ser realista y al mismo tiempo ser la menos dura para la persona que es condenada, porque en definitiva él reconoce que eh, no se le puede hacer un reproche tan grave a esa persona. Por eso él resuelve estos casos, los de homicidio preterintencional o lesiones seguidas de muerte, como casos de homicidio imprudente, sí, así los califica él. Porque de este modo cumple con el principio de versari in rei licita, porque pensemos que si lo calificaba como lesiones dolosas, no estaría castigando ese resultado de muerte. Entonces, el único modo de hacerlo es aplicando la pena del homicidio, pero aplica la pena menos dura que podía aplicar, que en este caso es la del homicidio imprudente. Esto fue un poco las ideas que se pudieron extraer del libro y, y nada, le paso la palabra a Alejandra para continuar. Bueno, muchísimas gracias. Como vieron, estamos hablando de delitos calificados por resultado, pero se pone denso el libro en esta parte. Se pone denso principalmente por cuestiones que no son propiamente de los delitos calificados por resultado, sino por la legislación española de ese momento. O sea, Gimbernat además tiene un artículo, justo estábamos hablando de esto antes de dar inicio, en donde trabaja el 501 en profundidad, un artículo de como 50 páginas, a lo mejor una profundización de esto de su libro. Y él habla todo el tiempo de esta idea de medio afín, delito complejo y cuestiones. O sea, si nosotros tuviésemos que decir cuál de todos los incisos del 501 es un delito calificado por resultado, tendríamos que concluir que solo el primero. Solo el primero, y
por razones distintas a las que las concluye Gimbernat, pero bueno, la pena es incluso hasta de muerte. Entonces ahí él claramente, y con toda la razón del mundo, se opone. O sea, en algún punto él dice, bueno, esto es lo que está en la ley, trata de hacer una lectura eh, de legelata también, de lo que tiene, de lo más acorde posible, pero él se enfrenta con dos problemas. El principio de, o sea, la responsabilidad objetiva forma parte de la responsabilidad española de ese momento, entonces él lucha para que se erradique eso del Código Penal, argumenta para que se erradique eso del Código Penal español, y segundo, en la parte especial también había un montón de tipos penales que tenían penas absolutamente desproporcionadas. Entonces, me parece, quizás como para abrir la discusión, podemos pensar que quizás, o explorar, que el problema no son los delitos calificados por el resultado como estructuras complejas, sino la forma en que estaban tipificadas ciertas conductas y las penas, las escalas penales que estaban previstas para ciertas conductas, sobre todo en España, en ese momento, y la atribución de responsabilidad objetiva. Entonces, si nosotros pudiésemos limpiar la atribución de responsabilidad objetiva fuera del Código Penal, porque esto contradice el Estado de Derecho, el principio de culpabilidad, si nosotros pudiésemos solucionar los problemas de legitimidad de los tipos calificados por resultado en función de, en función de escalas penales proporcionales, eh, nos queda la discusión que nos interesa, que es qué son los delitos calificados por resultado y cuándo pueden ser legítimos. Algo que quisiera desmistificar es que si bien en España en 1995 se elimina la cláusula de la parte general, similar a la que todavía existe en Alemania en el parágrafo 18, que exige al menos imprudencia para poder atribuir esos resultados calificados, eh, y se elimina el 501 de España, no tenemos y también el homicidio preterintencional, hay un montón de delitos calificados por resultado tipificados en el Código Penal español. Es decir, no es cierto que no hay más delitos calificados por resultado en el Código Penal español. Si se entiende por eso lo que nosotros entendemos por delitos calificados por resultado. Si se entiende por delito calificado por resultado la atribución de manera objetiva de un resultado meramente causado por un delito base, bueno, quizás eso sí se eliminó del Código Penal español. Entonces, pero la discusión ahí sería aparente, no sería, o sea, sería un problema de etiqueta, sino un problema de fondo. Bueno, con todo esto abro la discusión en los minutos que nos quedan, así dejamos de perder gente que se nos está yendo todo el mundo, chicos. Bueno, si nadie tiene algo para decir, yo, ¿cómo están a todos? Bueno, primero, gracias Ale por organizar esto. La verdad que el libro de Gimbernat está buenísimo y sobre todo poniéndolo en contexto, ¿no? Lo que él estaba descubriendo en esos momentos, ahí, saber distinguir bien lo que era el problema ontológico de la causalidad, de los filtros normativos que debíamos tener. Yo, para limitar la atribución de la responsabilidad en ciertos casos en los cuales, a pesar de haber causalidad, era claro que el derecho no buscaba, ¿no? Castigar eso. Yo me quedo con algo que me había hecho, no me había cerrado tanto lo que decía Gimbernat, pero obviamente en este contexto de él partiendo de la base de los delitos imprudentes, darse cuenta de este problema que él llama fin de protección de la norma, que después nosotros lo vamos a asociar a la imputación objetiva, que es que él lo limita a los delitos imprudentes, y para mí también es un tema que se da incluso en delitos dolosos. Obviamente que en el delito imprudente es más claro por la propia estructura que tienen y por esta idea, ¿no? de una equivalencia conceptual entre lo que es una conducta objetivamente imputable y una conducta imprudente, pero poniéndolo en un caso para que se vea de manera más clara, el caso que él siempre dice, ¿no? Cuando una persona atropella imprudentemente a otra y después esta persona es llevada al hospital y esa persona muere en el hospital a causa de un incendio. Yo no entiendo por qué también lo limita solamente a un delito imprudente, digo, si yo también te atropello de manera dolosa,
y después vos te morís en el hospital a causa de un incendio porque choca la ambulancia, también se va a dar. Solo eso como a modo de comentario de algo que me parece que quizás en Gimbernat pasa un poco desapercibido, que en realidad es una cuestión que va también a estar en los delitos dolosos. Me encanta la observación, Mateo. Me parece que recién en ese momento se estaba empezando a desarrollar la imprudencia como una categoría que, o sea, si nosotros nos ponemos a pensar, todo esto estaba desarrollado antes en la culpabilidad y como estados mentales o como formas subjetivas. La imprudencia y el dolo pasan a estar analizados, si se quiere, en la tipicidad y todavía va a faltar, hasta que, o sea, va a faltar elaboración teórica para que empiecen a ser consideradas como una relación de grado. Entonces, es bastante probable que Gimbernat todavía esté teñido por todo ese finalismo, causalismo que se estaba consolidando en aquella época. O sea, a mí me costó mucho explicar esas partes cortas de su texto porque había algo que era difícil de explicar, ¿no? Eso y por qué considera cursos causales anómalos, cosas que deberían ser claramente imprudencias. Esto nos pasó a todos los que expusimos el libro, que nos costó ver que no considere imprudencias a cosas que son imprudencias y que considere imprudencias a cosas que son cursos causales anómalos para nosotros. ¿Qué más? Sí, el tema de ese de la intervención de los médicos, sí, yo siempre de lo que he leído es como muy complicado, medio que se entiende que si la imprudencia del médico es temeraria, como es una imprudencia grave, ahí sí se excluye lo que sería la imputación, en cambio si es un error médico, digamos, una imprudencia leve, sí no se considera. Y esto también creo que se relaciona un poco con esta idea también de las desviaciones de los cursos y demás. Em, y ahora tenía algo más para decir, pero dejo el espacio a ver si alguien más tiene. Como quieras, si no, decirlo. Bien, bueno, quería pensarlo un poco mientras lo decía, pero Era toda una no, también estrategia para pensar. esta idea de los casos de causalidad acumulativa, que él también dice que son casos en realidad de error sobre el curso causal, que también creo tiene que ver un poco con lo que dije antes, esta idea de que quizás no se ve que la imputación objetiva, si bien es a veces más evidente en los delitos dolosos, también tiene lugar. Yo no sé si el hecho que él resuelva el caso de la causalidad acumulativa recién a nivel de tipicidad subjetiva por ser un error sobre el curso causal, puede ser como llegar un poco tarde a resolver el problema porque puede ser simplemente una cuestión de imputación objetiva, digamos. La persona no había creado verdaderamente un riesgo de muerte al ponerle 6 gotas de veneno cuando la dosis letal de veneno era 10, por ejemplo. Pero me parece que Em, él lo está queriendo resolver en la imputación objetiva, aunque no lo logre, ¿no? Sí, Todos, no es por eso, todos no es del todo claro claro. porque viste que dice que es como un tema de error y generalmente los temas de Sí. error uno entiende que están más ligados a una cuestión de falta de dolo, de una cuestión de A tipo mí, subjetivo. a mí él está quedándose con la idea del dolus generalis. O sea, ahí toma el dolus generalis y está trabajando con esa idea, aunque él la esté disfrazando un poco de imputación objetiva. No, eso es lo que nos da, ¿no? Sí, creo que yo justo estaba recién viéndolo en Córdoba y creo que él explica muy bien esto, dice que antes esto de los cursos causales desviados se resolvían a nivel de dolo y hoy en día como que en realidad se dice que el dolo no es respecto a un determinado curso causal, sino respecto a los riesgos que uno crea. Entonces Claro. uno tiene que haber creado dolosamente el riesgo que se realiza en el resultado. Entonces hay como una cuestión de ahí también de cómo se van metiendo componentes subjetivos incluso en la propia imputación objetiva, ¿no? Pero eso está claro. En imputación objetiva hay componentes subjetivos y en Sí, imputación subjetiva hay sí, componentes objetivos. de hecho, Esto, viendo un poco lo creo que lo discutieron en la sesión anterior seguro, que yo vi que cuando Gimbernat habla de los parámetros que uno tiene que tener, él habla del hombre medio y nunca en ningún momento menciona las capacidades especiales del sujeto. Como que no llegaba tampoco a ver eso todavía, que era como, claro, en, ¿no? a- Si en el algún sujeto tiene momento una habló mayor capacidad,
en algún momento muy, pero fue hizo un toque y me voy con este tema. No me acuerdo si fue cuando habló Feli, pero hubo en una partecita en donde se metió con alguna parte de las capacidades especiales, pero muy poco. No, esto aparece después. Igual, yo creo que el texto este lo que nos muestra también y lo que nos puede servir hoy, porque nosotros hoy estamos haciendo un revival, bueno, a ver qué pasó, este texto nos sirve para entender respecto a los delitos calificados por el resultado, qué pasó, por qué tanta enfrentamiento contra una categoría típica. Y a lo mejor nos sirve para ver dos cosas. Uno, en nuestros países o en los países más jóvenes que no receptaron la responsabilidad objetiva nunca en su código, dejando afuera la problemática del homicidio preterintencional, suponiendo que podemos hacer una lectura constitucional de ese tipo penal, que habría que claramente modificarlo, pero si entendemos que nunca receptamos esta forma de atribuir responsabilidad, no tuvimos que luchar como todos los otros países europeos, a lo mejor para frenar esta forma de atribuir responsabilidad objetiva, entonces por eso no tenemos una cláusula en la parte general, por eso no la necesitamos, por lo menos en términos de necesidad lógica, ¿no? No la necesitamos porque nos evitaría un montón de problemas, pero problemas más prácticos y de interpretación, pero no la necesitamos. Y también nos sirve para ver que tampoco tenemos los problemas de, o sea, tampoco tenemos necesidad de enfrentarnos, que a mí siempre me resultaba, ¿por qué esta violencia, este enfrentamiento contra la categoría de delitos calificados por el resultado? ¿Por qué? O sea, más allá de que puede ser que el legislador estipule penas o escalas penales desproporcionadas, es algo contingente. Podemos decir, bueno, esto en el Usón Peña en algún, no en este libro, ¿no? Pero él dice estas cosas. O sea, podríamos pensar en utilizar la categoría estableciendo penas que no sean desproporcionadas. Y bueno, esa es la idea, es decir, bueno, ¿qué son? ¿Para qué sirven? ¿Nos sirven? Imagínense que sacamos todos los delitos calificados por el resultado del Código Penal, tendríamos, además de lagunas normativas, perdón, axiológicas, tendríamos problemas para solucionar los casos. Sería realmente muy complejo solucionar ciertos casos. Entonces, si el problema es la excesiva amplitud de las escalas penales, tendríamos que ver cómo determinarlas. Em, ¿Qué más? Guido, muy bien, me dijiste que Hola, ibas a decir dale. algo. Bien, ahí está, Sí, en Guido. realidad, ¿cómo va? Hola, yo soy Ale, yo soy Guido, trabajo con Ale y Aus. Guido Medio Aliero, no gradura vale. decir que, medio gradura decir que trabajo con vos, Ale, porque vos estás allá y yo estoy acá, lo mismo con Obvio. Aus, pero bueno. Mientras hablaban de esto, siento que cuando escuché hablar del 501 y después lo fui a buscar, lo leí o lo presentaron acá en ¿En el tweet, lo veo igual al 165. dónde? El 1, 501, 1, Claro. pero con pena de muerte. Bueno, no con pena de muerte, pero la pena se aumenta muchísimo respecto del robo, el robo grabado. O sea, Eh, está claro que es el ejemplo de pena que hay que ok, modificar. perfecto. De, O del Claro. tipo. perdón que me metí, No, pero no, dale. eh, no, justo que estaba pensando que cuando lo exponía no leí el 165 que es igual y de hecho Gimbernat da un ejemplo, hace una crítica a una sentencia que pasó en Argentina también, que es la redacción tan genérica, tan abierta que tiene el tipo penal, permite las imputaciones más dispares, como por ejemplo que se le impute a los coautores el homicidio de alguno de los ladrones por parte de los perseguidores. Pero es que la norma lo puede permitir, pero nosotros dogmáticos no podemos permitir esa aplicación del derecho, porque la norma lo permite, Ok. pero eso es una autopuesta en peligro. Y, Entonces eso y- desde la imputación objetiva lo tenemos que impedir. Sí, ok, perfecto. Lo impedimos Perfecto. nosotros, para eso estudiamos y estamos ahí, digamos, la norma es como matar, matar también, ¿qué significa? Ahorcar, clavar un cuchillo, pellizcar, sangrar, la norma dice matar. Después vienen los que interpretan la norma y ahí Sí, vamos a ver un montón de cuestiones. Es más fácil el pero, resultado en la pero el muerte. 165 no da ningún verbo. O sea, no hay ninguna acción en el 165 en la Sí, tipificación. resultar en un homicidio.
En, Por eso, pero ¿cuál es la en muerte o el ocasión, matar o el robar? tiene, la No, para interpretación ese, es como, son los delitos calificados por resultado, tienen un delito base, que es el robo, que no está establecido, punto, o sea, no está definido en el delito calificado por resultado, y después de eso tiene que resultar algo más, una consecuencia más grave. Esa consecuencia más grave, interpretada constitucionalmente, tiene que ser a partir de un riesgo creado a partir de la conducta base, en el momento en que se realiza la conducta base, y el perfecto. resultado es lo que se realiza después. Pero tiene que ser producto del riesgo creado en eso. Entonces, hay que demostrar todo esto. Es un delito que debería tener mucha dificultad probatoria. Siguen llegando causas, o siguen habiendo ¿Sí? causas de condenas de 165 que, Pero es que claro, porque a veces son necesarias. El tema es que son bueno, necesarias con penas desproporcionadas, pero son necesarias. Eh, perfecto. Bueno, gracias, Ale. Y después, no, esta es la pregunta que me vos, surgió recién escuchando dale, a Mateo y a Clara. Pero retomando la sesión anterior y el hombre más prudente, esto lo hablé con Aus, la persona. eh, perdón, la persona más prudente, me suena raro cómo se toma en el delito calificado por el resultado esta figura cuando ya sos el menos prudente del mundo si ya estás cometiendo un delito doloso. Gracias. Por eso es ese plus, ese extra de pena que tiene que haber y que no es una mera conjunción de concurso real o ideal entre dos. O sea, hay algo más que un concurso, porque vos ya estás realizando un comportamiento doloso, entonces como vos ya estás ingiriendo en el ámbito de en la competencia de los demás, tenés que ser excesiva, o sea, se te exige un deber de cuidado reforzado respecto de no causar otros daños. Es lo Ese mismo es que mi me teo- dijo Aus ayer, cuando es le que pregunté. estamos con eso, ¿no? Estamos trabajando en todo esto. Entonces, la idea es que tiene que haber un plus. Está justificado un plus. De ahí a que el plus sea la muerte, sea la prisión perpetua, No, sea, que no sea sé, constitucional. 25 años, claro. Pero eso es un problema contingente. O sea, dentro del Perfecto. ámbito teórico, y, o sea, nosotros podemos definir esta categoría, la necesitamos, la podemos utilizar. Después hay que simplemente tener coherencia en el código, pero ¿cómo voy a poder pedir coherencia en las penas establecidas, en las escalas penales del robo, si ya el robo calificado tiene penas a veces más altas que el homicidio, entonces, del homicidio simple? Entonces está claro que acá hay un problema de unificación de penas que estamos en deuda, ¿sí? En Argentina, y que el robo es como un termómetro de, de casos horribles que ocurren y que la sociedad va pidiendo determinadas cosas y van receptando los legisladores, ¿no? Entonces, pero Perfecto. muy bien esas observaciones. ¿Qué más? Gracias. ¿Qué más? La gata de paz, ¿nos querrá decir algo? Bueno, sí, vuelvo a tomar la palabra, perdón. Dale. Mm. No, esta es más abstracta la duda que me surgió leyendo el tema de la discusión respecto a los dos azares, ¿no? Cuando habla de que hay un azar que es el correcto que tenemos que tener en cuenta, que es esta idea de imprevisibilidad, y el otro es que más el azar que parece del amor al luck, como bueno, sí, hay Todos veces que vas a pensamos poder. en Marcelo Sanchinetti. O sea, si alguien no Claro, pensó en bueno, Marcelo exactamente, Sanchinetti, por favor que exactamente, abandone esta sala. exactamente. Bueno, mi pregunta iba también esto de más ligada a un subjetivista como Marcelo. ¿Él qué opina respecto a la imprudencia, este hecho de que la imprudencia solo se castigue cuando se la sigue de un determinado resultado? No recuerdo bien ahora, o sea, él admitiría que en la imprudencia también se podría castigar la No, tentativa, pero no, no. Mm. pregunto porque realmente me surgió la duda desde el lugar de pensar, bueno, ¿por qué si ligamos por qué la imprudencia lo ligamos tanto al resultado, lo que sucede, y después a nivel de dolo? No, obviamente que en el dolo hay un disvalor de acción en el sentido que hay una persona que está buscando poner en peligro un determinado bien jurídico, pero Pero en si la lo pienso imprudencia también hay disvalor de acción. claro, por eso, si lo pienso en la imprudencia también hay un disvalor de acción en el sentido de, bueno, hay una persona que es descuidada y por su descuido puede de alguna manera afectar también, incluso hasta más gravemente que conductas dolosas.
Ese es un Entonces, buen sí. punto igual el que hace Mate, porque la realidad es que Mm. si hay un valor de acción y solamente pones el foco en el resultado en los delitos imprudentes, digo, podrías discutir algo ahí, pero bueno, ya sería otra sesión y otro seminario muy A largo. mí- yo quisiera traerlo a que nos discuta. Obviamente que él está absolutamente en contra de los delitos calificados por resultado, pero hay que convencerlo de que eh, no sería un problema de la estructura, sino de las penas, ¿no? Quizás por ahí. Clara, te pusiste esto para hablar, así que dale. No, que yo iba a decir que no estoy tan segura de que esté Están en contra. en Sí, contra totalmente, porque de claro, hecho yo charlé con él para ver qué tema podía estudiar para el doctorado y me dijo, no, este tema me parece un tema fascinante. A, m- a mí lo que más ruido, obviamente no me lo dijo con estas palabras, pero lo que más ruido le hacía a él era la pena, la diferencia claro, de ¿ves? escalas penales. Y él, tengo de hecho un mail larguísimo de él diciéndome de la necesidad de que haya una conducta típica, uniforme, en los delitos calificados por el resultado. O sea que, de hecho, eso me hizo pensar, bueno, qué difícil, ¿no? Una conducta típica, uniforme, para poder poner una pena que más o menos se ajuste en los delitos calificados. Pero bueno, nada, son esos mails de él No, que te dejan pensar. pero claramente él está viendo lo que nosotros estamos viendo, que es que no es la legitimidad de los delitos calificados por resultado no pasa, por lo menos, no necesariamente por la estructura típica, si se entiende, dejando afuera al adversari, o sea, si se lo entiende así y si hay forma de atribuir con imputación objetiva a este resultado calificante, sino que la legitimidad, los problemas de legitimidad son técnicas legislativas, es decir, por las escalas penales, y que eso es algo que a nosotros, como teóricos del derecho penal, en esta instancia no nos concierne, o sea, podemos hacer una crítica a eso, pero, pero podemos podemos darle un marco teórico de utilidad y reforzar esta categoría cuando realmente existe. Y hay tantos delitos, tipos penales que son delitos calificados por resultado y intentar legitimarlos constitucionalmente, ¿no? Nos quedan unos poquitos minutos. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Alguien había leído el libro? Además, Mateo, vos lo habías leído. Difícil, es Yo una lectura difícil. había leído unas cosas, de hecho me vino bien porque tenía hoy subrayado un par de cosas ahí. Así que sí, pero no, tremendo, la verdad, un capo, Jim Bernat. De hecho, me compré el otro que tiene él de comportamiento alternativo con forma de derecho, que también trata otro tema muy interesante, y de hecho él plantea como también que es un paso de la causalidad a la imputación objetiva. Claro. Así que, no, lo recomiendo también. Sí, pero ya, bueno, además quisiera hacer un encuentro con el profesor Kim Bernat, vamos a ver si tenemos suerte. Eh, pero ya el próximo tiene que ser un libro más actual, ¿no? Tenemos que tener un encuentro de algo más actual. Bueno, creo que podemos dar por cerrado este seminario. Les agradezco un montón a todos los que quedaron acá presentes y a los que se fueron yendo, a los que no pudieron estar. Gracias, gracias por haber leído el libro y por participar de la discusión. Y nos vemos en la próxima actividad y con la mayoría de ustedes mañana. Gracias. Muchas gracias por todo, adiós. Chao, chao.